tener la segunda parte de una conversación que tuvimos la semana pasada sobre María Esther López, socióloga, y Luis Jiménez, doctor y bioeticista, siempre se me complica esa palabra, bueno, experto en temas de ética. Y vamos a hablar de lo que ha representado el Partido Acción Ciudadana en su juego político, en donde los invitados tienen una posición muy particular que ha empezado también a generalizarse en el país sobre intereses políticos de la gente que ha llegado a gobernar con el Partido Acción Ciudadana, que están lejanos de ser lo que ha sido la política nacional. Y no desde la perspectiva positiva, sino desde la perspectiva negativa. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. El presidente de la República ayer hizo cambios en su gabinete. Interesante, porque a veces uno no comprende al gobierno de la República cuando el domingo ya se oía de que habían cambios en el gabinete, que se iba Marcelo Prieto, y el presidente, o más bien su gente de comunicación, lo negaban, decían que no tenían ninguna renuncia de don Marcelo Prieto. Y salió inclusive el periódico La Nación y otros medios negando esa posibilidad, y la gran, si es que fue sorpresa, al día siguiente estaba renunciando don Marcelo Prieto y también la señora Astorga de Acueductos y Alcantarillados. Aquí el tema es la baja responsabilidad que siempre he llamado la atención en los funcionarios públicos que se equivocan y que en muchas ocasiones lo único que está de por medio es su renuncia al puesto. No es que los finlandeses, los noruegos, los canadienses, los daneses sean más honestos que los costarricenses. Sencillamente el sistema los obliga a cumplirle más a la ética y a la moral en la administración pública, inclusive en la vida privada. Digo esto porque quiero acentuar que en el caso particular de Costa Rica, la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados se va con un montón de dudas del manejo económico, funcional, administrativo, hasta ético, de su gestión por varios años en Acueductos y Alcantarillados, y parece que todo se soluciona solamente con su retiro, con que se aparte de la institución. Pero de la misma forma, la nueva ministra de la presidencia, que ha dejado grandes dudas en su gestión como ministra de Trabajo y el uso de los recursos del bono proteger, se habla más de 7.500 millones de colones que han tenido un camino oscuro, que se han perdido o que han sido mal distribuidos. Bueno, y resulta que la señora ha sido ascendida o ha sido trasladada al Ministerio de la Presidencia. Digo esto porque realmente cuando uno tiene programas como este donde dice que la política se importa, o cuando tiene programas en Noche sin Tregua donde dice la política con P mayúscula, de poco sirve o poco ayuda cuando los movimientos de enroque que se hacen en el Ejecutivo están muy ligados a la falta de transparencia, y esto sin duda no genera credibilidad en la política y en la recuperación de una disciplina indispensable en la democracia como es la política. Realmente el Poder Ejecutivo de don Carlos Alvarado nos ha dejado muchísimas dudas en estos 2 años y medio sobre lo que responde y corresponde a la ética en la función pública. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo.
Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Que tu sueño de tener tu negocio propio empiece hoy. Emprende con Cosmic. Tenemos más de 100 carreras para ti que te harán cumplir el sueño de ser tu propio jefe. Belleza, microblending, decoración de eventos, estética canina, pastelería, jabones artesanales, masajes, estética con aparatología y muchas más. Contamos con sedes en todo el país. 2221-9139, 2223-1106. En Cosmic creemos en tus metas. Hoy cocinamos diferente. Cámbiese la tecnología de inducción, la nueva forma de preparar alimentos de manera rápida, segura y es programable. Adquiera ya su plantilla de inducción de 2 o 4 calentadores con hélice. Puede comprarla de contado o crédito y reciba un juego de ollas gratis. Si trae su plantilla de gas usada, obtendrá un descuento por bono de descarbonización. Condiciones y puntos de venta en grupoice.com. El COVID anda rondando. Nosotros seguimos tirando. Hoy la educación ya no es lo que apremia, su importancia fue aplastada por la pandemia. Hoy la educación ya no es lo que apremia, su importancia fue aplastada por la pandemia. La educación ya no es universal, ya no cubre a todos los estudiantes por igual. No todos tienen el mismo acceso al material. La educación es importante para crear una sociedad con las mismas oportunidades. Para eso, esa tiene que ser igual para todas las realidades. Un mensaje de DNI Costa Rica en el marco del proyecto Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Derechos Infancia México AC, Tejiendo Redes Infancia, y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. ¡Ey, ve a Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del INBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política se importa, acompañados hoy de María Esther López, socióloga, y Luis Jiménez, especialista en bioética. La semana pasada, como les comenté al inicio del programa, tuvimos un programa más que interesante con ellos dos y dejamos varios temas, no nos alcanzó la hora. Hoy queremos ampliar al respecto. María Esther, un placer tenerte de nuevo aquí en Café y Palabras. Igualmente, muy buenos días a todos los que nos escuchan, a Luis y a usted, Claudio. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. A ustedes las gracias. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, muchísimas gracias, don Claudio, por permitirme otra vez estar y compartir un ratito con todos. Te oís un poquito más largo, si puedes subirle un poquito a la computadora, Luis, sería mejor para oírte con más fuerza. Doña María Esther López, la semana pasada hablábamos de los juegos políticos que se dan a lo interno del Poder Ejecutivo de don Carlos Alvarado, y usted hace un análisis sociológico sobre el poder y el manejo de la distorsión, del conflicto, de generar en ocasiones atomización, en ocasiones polarización por quienes dirigen el Partido de Acción Ciudadana. Yo me quedé con una duda ese día, hoy hace 8 días, porque cuando uno ve al Poder Ejecutivo de don Carlos Alvarado y viendo lo que ha pasado este fin de semana y los cambios que hace el presidente,
uno llega a la conclusión de que las habilidades políticas son muy débiles, que ciertamente muchas veces el PAC pesca en aguas turbulentas, pero en sus propias aguas turbulentas se demuestra también una gran incapacidad de liderazgos y de conformar equipos de gobierno. Entonces mi pregunta sobre lo que hablábamos la semana pasada: ¿quién mueve los hilos en el Partido de Acción Ciudadana? Yo no creo que sea el presidente Carlos Alvarado o algún ministro o algún presidente ejecutivo los que vemos, porque no los vemos con esas habilidades políticas. ¿A quién está respondiendo el Partido Acción Ciudadana, doña María Esther López? Bueno, don Claudio, yo creo, y siempre el pueblo de Costa Rica es un pueblo inteligente. Yo ando por todo el país en mi función, en mi laboral, y siempre converso con la gente, con esos que nos dicen de a pie, ¿verdad? Que nos pusieron de a pie. O sea, la gente que está en las comunidades. Y siempre he escuchado algo que la gente analiza, pero que tal vez no sabe cómo expresarlo abiertamente. Lo que la gente percibe es que no es él el que gobierna y el que dirige, sino que detrás de él hay hilos muy importantes de una agenda que trasciende a Costa Rica. O sea, es una agenda, una estrategia que trasciende a este país. Y la gente dice, no, es que no es él el que está dirigiendo el país. Y por ahí es donde yo he ido analizando esta situación. Sobre todo porque me encuentro con un documento que está en internet del 11 de marzo del año 2018, cuando estábamos en la campaña electoral de segunda ronda, porque las elecciones se iban a hacer en segunda ronda el 1 de abril. Esto es 11 de marzo, una reunión del Foro de Sao Paulo, en México, donde asiste una dirigente del partido del FA, del Frente Amplio, y hacen un análisis de lo que está ocurriendo en esa reunión en todos los países. Y entonces ella hace uso de la palabra en esa reunión e indica que estamos en Costa Rica en un cambio de autoridades a nivel del Poder Ejecutivo y a nivel del Poder Legislativo. Y que de acuerdo a las circunstancias, se da una segunda ronda donde está don Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado del PAC. En esos momentos, cuando ella hace la exposición, empiezan a opinar los representantes de los diferentes países de ese foro, que son de izquierda, y le indican que el apoyo irrestricto es a don Carlos Alvarado. Y hablan y acusan a don Fabricio de que es un conservador, de que es un fundamentalista. Y hay algo interesantísimo ahí en las palabras de los que se expresan en ese foro que me llama poderosamente la atención. Acusan en esos momentos a don Fabricio de que no tiene la gente suficiente para conformar un equipo de trabajo, un equipo de gobierno para enfrentar las diferentes situaciones que vive el país. Lo cual era cierto. Lo cual era cierto. Lo que era mentira era que el PAC lo tenía. Exactamente. A eso voy. Cuando uno oye esas declaraciones y el apoyo total, pero así lo ponen, el apoyo total a don Carlos Alvarado en esa contienda para que sea el presidente de Costa Rica nombrado en segunda ronda por el pueblo a partir del 1 de abril y para que tome posesión el 8 de mayo. Pero entonces, si ellos acusan al contendor de don Carlos Alvarado en esa contienda de que no tenía gente para conformar su equipo, gente propia de su movimiento, venimos al 8 de mayo y venimos a la toma del poder de don Carlos, donde don Carlos dice muy claramente que va a ser un gobierno de unidad nacional. Y llama entonces al ala más conservadora del Partido Unidad, ¿verdad? Con representación de don Rodolfo Pisa y su grupo,
para que se sume al gobierno. Y luego también empezamos a ver piezas lleva que la papeleta presidencial de don Rodolfo Pisa, se va él y los 2 vicepresidentes a trabajar al gobierno del PAC. Exactamente, ¿verdad? Entonces empiezan a poner a gente de ese sector del Partido Unidad Social Cristiana en puestos, ¿verdad? En cargos, y también empiezan a tomar algunas piezas de Liberación Nacional en el transcurso para unirlas. Entonces yo digo... Buscan a Ayala Jiménez Figueres, que ya con solo ese segundo apellido sabemos era que suficiente para dar esa muestra de unidad nacional y de que Liberación estaba dentro del gobierno. Exactamente. Y entonces vemos que tampoco tenía los suficientes piezas para conformar, digamos, ese tablero y ofrecer al país un equipo de gobierno netamente del partido Acción Ciudadana. Entonces, ahí me surge una gran confusión, porque si el foro le da el apoyo a él siendo candidato en segunda ronda, es porque hay una relación con el foro, porque de lo contrario, no le dan el apoyo a don Fabricio. Y el apoyo, usted sospecha que no es un apoyo nada más a la distancia, un saludo a la bandera, como dice popularmente, sino que hay un apoyo que va más allá de las palabras. Más allá, un apoyo más allá ideológico, ¿verdad? De trabajo, de estrategia, que empieza entonces su primera etapa desarrollando ya una serie de acciones que a mí me llama poderosamente la atención. A todos estos foros y muy tenebrosa en ocasiones, que es Camilo Saldarriaga, que poco se ve, pero mucho articula dentro del gobierno de Carlos Alvarado. Por eso, aquí hay una articulación extraña que va más allá de Costa Rica. Y si yo tengo el apoyo de un foro que se conforma con solo dirigentes de izquierda y movimientos políticos de izquierda en Latinoamérica, yo entiendo, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que esa gente que está llevando, ¿para qué se crea el foro? Para llevar toda una estrategia y hacer toma del poder político en diferentes países de Latinoamérica y ejercer la agenda. Don Luis Jiménez, experto en bioética, tu opinión en relación a lo que plantea María Esther López. Muy bien. Sí, yo creo que realmente hay una agenda y es obvia, ¿no? Es evidente, ¿no? El asunto es que hay una agenda de izquierda y la pregunta es, ¿dónde está la otra agenda? ¿Dónde está la agenda nuestra? Porque hay una estrategia... Te la voy a plantear de una vez para que vos la continúes desarrollando. Una agenda de izquierda. Entre izquierda y derecha hay muchos grises. Yo, por ejemplo, soy socialdemócrata y siempre digo que estoy al centro y un poquito a la izquierda, como el corazón. Eso no me hace socialista del siglo XXI, no me hace comunista, sino que es un gris. Así como lo fue o lo es el social cristianismo, que tampoco podríamos ligarlos a una derecha radical, sino que es centro, claro, un poquito a la derecha. Entonces la pregunta viene, uno se confunde, porque imaginarse a Rodolfo Pisa, a la misma de Ayala Jiménez, digamos de Liberación, para llamar a una figura, o André Garnier, que es un empresario, como de izquierda, genera muchas dudas, y cuando uno ve los intereses cómo se han movido hacia grupos muy poderosos, no al empresario pequeño, mediano, micro, no, a los muy poderosos desde el gobierno de Carlos Alvarado, y cuando ve el compromiso de economistas de derecha muy arraigados y muy interesados y muy oídos con el gobierno de Carlos Alvarado, lo que plantea doña María Esther, le entra un montón de dudas sobre hacia dónde va y quién es el que gobierna, si es ese foro de Sao Paulo o esa derecha, o quién utiliza quién. Te la dejo ahí, Luis. Bien. Es que lo mismo sucedió en Venezuela. Ya lo hablamos, creo, alguna vez. En Venezuela, justamente al principio, todas esta gente de derecha y todos esos grandes empresarios estaban del lado justamente de Hugo Chávez. Ahora bien, porque eso sucede aquí igualmente. Hugo Chávez decía que era socialdemócrata, ¿te acuerdas? Sí,
¿ok? Pero resulta que nos salió por otro lado, ¿verdad? Exacto. Nos salió con una ideología totalmente que la tenía bien solapada, por ahí bien escondidita, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, se salió del closet y el hombre sale, ¿verdad? Con sus ideas, y esto y lo otro, ¿verdad? Y comienzan hasta a cerrar sinagogas, ¿ok? Y cerrar aquí, cerrar allá, después de que tenían a toda la gente, tanto porque, no sé, yo conocí muy bien Venezuela en aquellos tiempos antes de que estuviera Chávez ahí, y Venezuela obviamente era un país muy próspero, lleno de gente de todo el planeta, muchísimos árabes, muchísimos judíos, israelíes, etcétera, ¿no? Y pero con mucha pobreza, una pobreza que superaba el 50-60%. O sea, eso era caldo de cultivo para un levantamiento social. Parecía muy próspero, parecía muy rico, pero la desigualdad y la pobreza en Venezuela antes de Hugo Chávez se paraba del pelo de uno porque estaba justamente en las afueras de las ciudades, ¿okay? Estaba justamente, que fue justamente lo que pasó en Cuba. En Cuba el problema no era en La Habana. En La Habana la gente vivía de forma opulenta. En Cuba el problema era en el campo, justamente. En Costa Rica, ¿cuál es el problema actualmente? En las ciudades, ¿no? El mayor desempleo, ¿a dónde está? En el campo. ¿A dónde está la pobreza? En el campo. Yo soy de Limón. Yo vivo en Limón. Parte del tiempo, bueno, ahora principalmente durante la pandemia, pues es un buen lugar para refugiarse, para estar más tranquilo. Sin embargo, hay una pobreza, mire, que usted no ve en otras partes del país. Hay unos problemas seriosísimos, hay una anarquía terrible, unos problemas de desorden de todo tipo, ¿verdad? Y usted dice, esto no parece Costa Rica, esto no es Costa Rica, pero justamente esto fue lo que pasó en Venezuela, esto fue lo que pasó en Cuba también, y esto es lo que le conviene a esos gobiernos. ¿Qué fue lo que hizo en la campaña pasada Restauración Nacional? Tratar de buscar los votos de la gente pobre. De hecho, sacó muchos diputados por el parte de Punta Arenas, Limón, Guanacaste, por las costas, ¿verdad? Y ese es el problema que hay, porque es que el socialismo del siglo XXI lo que le sirve es crear pobreza y la crea. Okay. En Venezuela tenemos 95% de la gente es pobre, con $1 al día, $1. Okay. Ahora que aceptaron el dólar, viven con $1 al día y con $1 compran una libra de arroz. Pues eso es lo que querían. El punto acá, yo creo, insisto, de que sí hay una agenda internacional de la gente de izquierda que es clara. Okay. Ahora, vamos con la gente del centro y centro izquierda, centro derecho y la gente de derecha. Hay una agenda clara. Pareciera que sí la hay en algunos grupos, por ejemplo, los evangélicos, okay, tienen una agenda. Okay, tienen una determinada agenda que pareciera que quieren los evangélicos por su parte, lo cual pues tienen todo el derecho de estar en política. Ellos no son parte del clero y no tienen un derecho canónico que les prohíba a ellos participar en la política, ¿no? Y son ciudadanos, pues tienen todo su derecho. Yo en ese sentido pues los defiendo, que si son pastores o son lo que sea, mire, son ante todo costarricenses y tienen todo su derecho de participar en política. Ahora, el error puede ser usar el púlpito para hacer campaña política. Eso puede ser un error porque la gente no va ahí para escuchar campañas políticas, va ahí para escuchar un mensaje espiritual. Ahora bien, esta gente tienen un programa, ¿okay? Tienen un programa determinado en América Latina, porque incluso algunos de ellos pueden creer que quieren establecer el reino de Dios en esta tierra, y entonces tienen un programa determinado político, como tal vez lo tiene la gente de derecha. Algo interesante es que este año había una reunión en Ginebra y resulta que se hizo en forma virtual, ¿ok? Y en esta reunión era más que todo para ver asuntos de índole bioética, de dignidad de la persona humana y derechos de la mujer y derechos del niño y reafirmar que, por ejemplo, el aborto no se debe usar como... Pero Luis, concentrémonos en el gobierno del PAC. No nos vayamos a otro tema porque si no, no se nos va el programa y la idea es recuperar lo que dejamos pendiente hace 8 días. Vamos. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo el PAC? Lo que usted, doña Marister, y yo estamos conversando aquí, nos está confundiendo. Y es parte de la estrategia, es confundir, ¿ok?
en río revuelto, ganancia de pescadores. Mire, como yo les dije la vez pasada, e insisto otra vez, nosotros a veces no sabemos, si vamos hacia la derecha o vamos hacia la izquierda. Nosotros no sabemos si este gobierno es pro empresa privada o no lo es, porque pareciera que sí, pero después que no. Entonces es un gobierno que crea una gran inseguridad, y como crea una gran inseguridad, es un gobierno que no se puede confiar. Ahora, en esa misma línea que estás diciendo vos, Luis, en esa misma línea, le pregunto a María Esther, dice Luis que no sabemos si vamos para la izquierda o vamos para la derecha. Yo insisto que también hay muchos grises, y que los grises fue lo que caracterizó a este país, tanto en el bipartidismo con la unidad como con Liberación Nacional. Eran gris, no era ni derecha ni era izquierda extrema. Luis dice que no sabe si vamos para la derecha o para la izquierda, pero lo que sí ha quedado claro es que vamos para el caos, María Esther. Sí, pero es que quiero terminar, si ustedes me permiten, esto, sobre esa reunión que para mí es fundamental, la reunión de ese 11 de marzo en México, del foro. Imagínense que en eso las conclusiones, y estoy leyendo textualmente un párrafo, que el candidato Fabricio Alvarado, a falta de equipo propio, se apoya en los grupos políticos más neoliberales, incluso ofreciéndoles puesto en un futuro gobierno suyo, lo que resultaría en detrimento de las condiciones de vida de la población al generar más pobreza, exclusión y desigualdad para la mayoría trabajadora del país. Pero, por lo anterior, pero Carlos Alvarado, al ganar, esto era para Fabricio, al ganar Carlos Alvarado, con la decisión de un gobierno de unidad nacional, no está contradiciendo esa crítica que le hacía el foro de Sao Paulo a don Fabricio. Por lo anterior, el grupo de trabajo del foro de Sao Paulo respalda de manera firme y contundente la postura del Frente Amplio en su llamado a votar en segunda ronda contra el odio y la discriminación, personificados en el candidato fundamentalista Fabricio Alvarado, promotor de un irresponsable discurso de odio, exclusión, discriminación y de una agenda política neoliberal y conservadora a nivel social, político, cultural y económico, y por la defensa de los derechos humanos de la población costarricense, y el foro refrenda su compromiso solidario de brindar el acompañamiento correspondiente. Si hay un animal que tiene patas, que tiene pico y dice cuac cuac, es un pato. Es un pato. Entonces esa alianza que usted está diciéndome, o sea, lo que termino interpretando, y aquí le hago la pregunta a ambos, es que en el fondo, si la representante que estaba en el foro de Sao Paulo era del Frente Amplio, ¿usted recuerda el nombre? Ahorita se lo puedo decir aquí, porque aquí si la persona era, lo que usted nos está diciendo es que esa alianza o ese brazo político que no tenía el Frente Amplio, porque el Frente Amplio después de aquella elección en el 2014 perdió, que logró tener, si mal no recuerdo, eran 11 diputados, perdió toda la fuerza, cayó, volvió a ser un partido de un diputado, ahora con José María Villalta, y es un partido que no tiene ninguna posibilidad de ascender al Poder Ejecutivo hoy por hoy, pero según lo que usted nos plantea, el Frente Amplio termina integrándose al Partido de Acción Ciudadana, y miembros del Frente Amplio, no necesariamente tan identificados con el Frente Amplio como la expresidente del INAMU, Patricia Mora, pero otras figuras de segundo rango son las que han estado gestando toda la estrategia al interno del Partido de Acción Ciudadana. O sea, tomaron el Partido de Acción Ciudadana como un instrumento para ese foro de Sao Paulo. Es lo que le comprendo a usted, doña María Esther y Luis. Bueno, es que el Frente Amplio es miembro del foro, miembro activo del foro. Doña Patricia, vamos a ver, aquí tengo el nombre, por Costa Rica estuvo esta muchacha o esta señora Laura Hall del Frente Amplio. Ella fue la que expuso la situación, su informe de qué estaba pasando en esos momentos en Costa Rica, que era el cambio de autoridades. Entonces, de ahí yo
cuando yo empiezo a leer todos esos documentos, y ahora me voy a referir a esa confusión, porque es una confusión que tiene la gente. Se llevaron al grupo más conservador de la unidad con su ex candidato a la presidencia, don Rodolfo Pisa. Bueno, pero en el sector social no hay puestos para nadie más que para el PAC. Pero el equipo económico sí fue de Rodolfo Pisa con Rocío Aguilar, con Nina Camacho, Exactamente. Porque cuando se le pregunta a don Hugo Chávez, que en paz descanse, ¿verdad? Que se le pregunta que si él es enemigo de la empresa privada, dice que ellos son como hermanos en su primera campaña. Y ahí están los videos. ¿Y cómo terminó la empresa privada en Venezuela? Expropiada, nacionalizada y las transnacionales fuera. Cuando se le pregunta a Hugo Chávez, ¿usted es de izquierda? ¿Usted es comunista? No, jamás. Yo soy demócrata, ¿verdad? Cuando se le pregunta a Fidel Castro en aquellos tiempos que si su proyecto fracasa, ¿qué haría él? Dijo, en un año, si no le gusta al pueblo, me voy. Hasta don Pepe Figueres lo criticó allá en La Habana y le cerró el micrófono, ¿se acuerda? Y le cerró el micrófono después de haber tenido, porque tenía una buena relación anteriormente, ¿verdad? Don Pepe iba... Cuando don Pepe le advierte el camino equivocado. El camino equivocado. Entonces, si nosotros vemos lo que ha sucedido en otros países y nosotros vemos lo de la agenda, lo del respaldo que da ese foro del 11 de marzo del 2018 a través del Frente Amplio al candidato del PAC, y nosotros vemos cómo han ido tejiendo y polarizando y segmentando al país, entonces aquí de matrimonio igualitario versus matrimonio heterosexual, ¿verdad? Donde aplican la ventana de Overton, al cual usted, Claudio, la conoce tremendamente, me imagino, porque en ciencias políticas se utiliza mucho. Y entonces vamos de lo totalmente inaceptable por la sociedad costarricense a lo aceptable jurídicamente, ¿verdad? Lo mismo de lo del aborto, ¿verdad? Entonces empieza la homofobia, empiezan a tildar a un sector de homofóbico, pero siempre fundamentan todo sobre derechos humanos. Que yo estoy de acuerdo en que haya inclusión social y que no se me interprete. Yo no estoy de acuerdo con la exclusión social. Y yo venía viendo mucho, Claudio, que este país se estaba yendo los extremos de la famosa curva de la campana donde se ubica, digamos, gráficamente la sociedad. Esos extremos se estaban haciendo grandes. Pero ve que interesante, María Esther y Luis, porque en el caso particular era Hugo Chávez el que decía que él era socialdemócrata. Aquí el que decía que era un partido socialdemócrata era el Partido Acción Ciudadana, que se vistió de socialdemócrata. Y en los dos gobiernos ha demostrado que es un ornitorrinco, ¿verdad? Es un partido rarísimo, que no tiene ideología, que es un partido muy oportunista en sus decisiones. Pero por otro lado también, en esa misma línea que usted nos está enfocando, cuando uno analiza las decisiones en el PAC, encuentra decisiones variopinto, de diferentes colores. Eso confunde muchísimo a la ciudadanía de qué clase de partido es, pero eso sí es un juego que hacen, no sé si por torpeza o por habilidad, pero que lo hacen ellos con frecuencia. María Esther y Luis. Bien, yo voy a señalar algo acá importantísimo, ¿okay? Y que creo que es la base de todo esto, es socavar la moralidad del pueblo. Cuando ustedes mencionan de que la empresa privada está a la par y que apoya y que esto y que lo otro y que nos confunden por aquí y por allá, que fue lo que hizo precisamente Hugo Chávez, lo que hizo Hugo Chávez fue corromper más, ¿okay?, a la empresa privada que le daba servicios al Estado. Entonces resulta, aquellos que le dan servicios al Estado, ¿okay?, que le construyen aquí, que le construyen acá, aumentan las obras públicas, aumentan acá, o que posiblemente introducen junto con eso
gran corrupción. Lo vemos en el caso del cementazo, por ejemplo, aquí en Costa Rica. Okay. Pero ponemos a la empresa privada de nuestro lado. Cuando hablan de inclusión social, sí, perfecto, vamos a hacer inclusión social para luego hacerlos a todos pobres. Okay. Esa es la inclusión social que ellos están hablando. Cuando usted viene y menciona que son partidos que al principio comienzan como de centro izquierda, que son socialdemócratas, etcétera, etcétera, lo primero que nos preguntamos es hacia dónde va la socialdemocracia, primero. Okay. Segundo, es ¿qué entienden ellos por socialdemocracia? También. ¿Y cómo la perciben la socialdemocracia? Porque es muy diferente a como usted, don Claudio, yo lo he escuchado claramente, percibe la socialdemocracia a como la percibe Carlos Alvarado. Son cosas muy, pero muy diferentes. ¿Okay? Ahora bien, ellos cuando hablamos del socialismo del siglo XXI, ya la guerra pues no se da en las montañas, ya la guerra no se va a dar con aquellos rifles y con una revolución aquí y allá. No, las guerras se dan en las redes sociales y se preparan a las universidades y se preparan a grupitos desde hace 20, 30 años y hacen planes para gobernarnos por 20, 40 o 50 años de aquí para adelante. Los intereses de Carlos Alvarado de ver un montón de obras concluidas, que se vea que construyó carreteras, que hizo esto, que hizo lo otro, lo cual no es de él, ni es tampoco, esas carreteras son tampoco del gobierno de Solís, sino vienen de gobiernos de Liberación y de la Unidad Social Cristiana, que llevó muchísimos años tramitar los préstamos, hacer los planes para poder terminar la circunvalación, por ejemplo, ¿okay? O hacer la carretera a Limón también, ¿no? Que viene del gobierno de Oscar Arias. Entonces ellos vienen después y dicen, no, mire, nosotros logramos esto. Ellos no lograron nada. Okay, ellos completan esto sencillamente por populismo. Oye, qué interesante lo que estás diciendo. También tiene suerte porque les coincide la madurez de todos los productos de infraestructura que ya venían maduros, que aquí por lo lerdo que es nuestra tramitología, ya los préstamos estaban maduran en el gobierno del PAC, y coincide también con la gran capacidad de Rodolfo Méndez Mata del Partido de Unidad Social Cristiana en la ejecución de esa obra gris. Entonces, aquí hay varios elementos que no necesariamente son de ese socialismo del Foro de Sao Paulo o de ese socialismo que maneja el Frente Amplio y que está muy permeado el PAC, sino que también hay muchas personalidades que tal vez por amor a la patria, por participación o por ansia de estar en el Ejecutivo, empiezan a inmiscuirse también en un gobierno que es fingido de unidad nacional, pero que en el gran discurso les funciona. Estamos conversando con María Esther López, socióloga, y con Luis Jiménez, bioética, sobre el camino que lleva nuestro país desde el punto de vista ideológico y de ejecución política en la administración de Carlos Alvarado. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Jóvenes, en el contexto de la pandemia, que la soledad, el estrés, la tristeza o el miedo no detengan nuestras metas. Recuerda que el COVID encerró nuestros cuerpos, pero no nuestros sueños. Sos fuerte, sos valiente, sos vos, seguí adelante. Un mensaje de DNI Costa Rica en el marco del proyecto Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe, cofinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Derechos Infancia México AC, Tejiendo Redes Infancia, y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
tu sueño de tener tu negocio propio empiece hoy. Emprende con Cosvic. Tenemos más de 100 carreras para ti que te harán cumplir el sueño de ser tu propio jefe. Electricidad residencial, casas inteligentes, mecánica, contabilidad, asistente de pacientes, inglés, gastronomía y muchas más. Contamos con sedes en todo el país. 2221-9139, 2223-1106. En Cosmic creemos en tus metas. La sociopolítica, en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Acompañe a Claudio Alpizar y sus invitados en Multimedios todos los domingos a las 6 de la tarde. Con repetición, sábados a las 11 de la noche. ¿Ha cocinado en una cocina de inducción? Yo sí, y hoy cocino diferente. Son rapidísimas, seguras y además utilizan mejor el calor que otras tecnologías. Es la mejor compra que he hecho. Adquiera su plantilla de inducción con facilidades de pago en su agencia ICE más cercana. Consulte más información en grupoice.com. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada, la verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el INBU. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa. Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www.inbu.go.cr. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política se importa, acompañado de María Esther López, socióloga, y Luis Jiménez, experto en temas de bioética. Estamos en el acontecer político nacional. Saco una conclusión de oírlos a ambos. Generar pobreza, generar desigualdad, aunque suene doloroso y aunque suene cruel, para algunos políticos es el terreno fértil para mantenerse en el poder y para seguir gestando desde el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa. La pobreza la sufren muchos costarricenses hoy en día, alrededor de un 25%, y la gente que está en la pobreza reacciona por rabia, no por racionalidad y por desesperación, es su acción, y ahí muchos políticos pescan ante esa desigualdad y esa pobreza. Entonces, estos son el caldo de cultivo. Pero otros, los más poderosos, los más ricos, no hablo del empresario medio, micro, pequeño, no hablo del más poderoso, desenfocado de lo que representa la pobreza y la desigualdad como una bomba de tiempo para la paz social de una nación. Y pensando solamente en el billete y sus utilidades, terminan en un corporativismo con quienes gobiernan, sin importarles si el gobierno es de derecha, si es de izquierda, si es socialista, si es comunista, si es neoliberal. Sencillamente hay un corporativismo, hay una asociación que al muy poderoso le conviene para poder gestar sus negocios, y eso puede pasar en un gobierno de izquierda como Venezuela, como Nicaragua, pero puede pasar en gobiernos de derecha como en Honduras, como en Chile, puede pasar en cualquier parte del mundo porque hay un corporativismo. Y el rico, en este tipo de gobiernos de extrema izquierda, socialistas por llamarlo de alguna forma, o yo más bien diría, es que hasta que me da pena ponerles a veces una ideología, porque siento más bien que es un oportunismo político, pero digamos que de izquierda extrema, como lo llama popularmente la gente. Los ricos, también saco esta conclusión de oyéndolos a ustedes, los ricos empiezan a hacer ese corporativismo sin importarle el estallido social que pueden estar generando en esa alianza con los gobernantes de turno, pero olvidan algo los ricos, que son las últimas víctimas del sistema. Y lo digo porque recientemente tengo la referencia de un hijo de unos amigos venezolanos que se queda en Venezuela porque está su negocio bien, creyó que no le iba a pasar nada y le ha costado salir de su país y el negocio se le arruinó porque era una de las últimas víctimas del sistema y se apegó a los recursos y creyó que con una
buena relación con el gobierno, iba a mantener su estatus. Eso estamos viviéndolo aquí, María Esther. Exactamente. Aquí se habla de el gobierno habla de un 22% de pobreza, pero eso es un índice que se maneja, yo creo que solapadamente. Yo calculo que está entre el 25 y 26% a nivel nacional, pero con énfasis en las zonas costeras, por ejemplo, en Guanacaste, en las 3 provincias estas de Punta Arenas, Limón, Guanacaste y en algunos sectores de lo que consideramos GAM, ese desempleo sube desmedidamente a casi el 30 o más del 30%. Y la pobreza sube a esa cantidad de gente que, como usted lo anota, vive el día. ¿Qué hago hoy en la mañana para conseguir cómo la familia come y cómo yo como? ¿Cómo pago los servicios básicos? ¿Cómo pago las deudas que tengo? Etcétera. El día. Y eso le imposibilita entrar, digamos, a empaparse, a analizar cómo está la situación en este país. El famoso cuento de Stalin es algo terrible, es muy doloroso leerlo, toda esa anécdota, cuando él toma la gallina delante de su equipo de trabajo y les dice: así se controla al pueblo. Y toma la gallina, empieza a desplumarla, la gallina pega gritos, después la revienta al suelo, ya desplumada, y le da, saca de su bolsillo granos de maíz, y la gallina, aunque él la haya herido y la haya mancillado, lo sigue. Ese ejemplo es: la gallina es el pueblo, la dignidad de la persona son las plumas. Cuando se encuentra ya desempleado, en extrema pobreza, le quitaron su casita, le quitaron lo poco que había podido conseguir con su trabajo, pero sigue detrás del que le ocasionó eso, porque él le da dádivas, le da ayudas. Si lo que vemos en muchos de esos gobiernos. Sí, pero a mí me duele tremendamente esto, pero es que la gente, un día de estos conversando con una señora, es fácil me de dijo: manipular. a mí me han dado el bono proteger, y si tengo que ir a poner el voto, voy y lo pongo, porque yo necesito el bono proteger, soy madre soltera y tengo 3 hijos y me quedé sin trabajo, entonces voy a ir a poner el voto nuevamente. Es muy doloroso, ¿verdad? Es muy doloroso, porque eso es lo que puede estar sucediendo. Y otra cosa que a mí me tiene muy pensativa es que aquí, con la eliminación de los estratos medios, el empobrecimiento de los estratos medios, al bajarnos la capacidad adquisitiva, al haber mucho desempleo en los estratos medios y al aumentar la pobreza, aquí se va a ir polarizando en 2 estratos, ¿verdad? Y van a surgir entonces sí ya el concepto de clase, ¿verdad? De clase adinerada, rica, millonaria, y el pueblo totalmente empobrecido. Y lo que más el golpe empieza por la disminución de la clase media. Exactamente. Y disminuyendo la clase media, empieza no a engrosar la clase alta. No, en la clase. A engrosar la clase más pobre. Sí, los estratos pobres y más humildes. Si uno revisa nuestra historia, antes de 1940, en Costa Rica lo que había era clase rica y pobre. Del la gobierno oligarquía de Cortés para abajo, por así supuesto, funcionaba. Es con el gobierno del doctor Calderón Guardia y con la evolución de estas ideas y con la gran fuerza que le mete don Pepe Figueres, que nuestra clase media empieza a crecer y llega al 80 y empieza a ser golpeada por la crisis económica, y ahora en este momento, 40 años después, nuevamente vuelve a ser golpeada, pero también no solamente por esas crisis económicas, por esa crisis de salud que vivimos hoy, sino porque hay gobiernos interesados en dejarla de un lado, y ese corporativismo entre los más poderosos y los que están en gobierno de turno, lo que promueven también es un desfase en la lucha por la clase media. ¿Qué opina Luis Jiménez al respecto? Bien, cuando yo afirmo anteriormente que este gobierno del PAC no se ha dedicado a otra cosa que a crear
confusión y pobreza, lo digo con bases, no es que me lo inventé, no es una opinión mía, no, es que los datos del INEC muestran de julio de este año que el nivel de pobreza por nivel de ingreso, porque recordemos que la pobreza, de acuerdo a Oxford, puede ser multidimensional, donde se miden varios parámetros, pero medida únicamente por el parámetro de nivel de ingresos, ha crecido en Costa Rica un 8% con respecto al año anterior. Tenemos un 26.62% de pobres al momento, en julio. Ahora debe haber aumentado un 30% por ahí, porque no ha disminuido definitivamente. Y tenemos cerca de 90,000 hogares que se sumaron a la pobreza este año con la pandemia. Ahora bien, hay otro dato interesante también del INEC, donde se muestra que en América Latina la diferencia entre ricos y pobres decreció en los últimos 20 años un 10%, mientras que en esos últimos 20 años en Costa Rica creció un 10%, por lo cual crea una diferencia entre el decrecimiento y el crecimiento de un 20%. Si Costa Rica debe haber decrecido un 10%, pero creció un 10%, tenemos una brecha de 20% más con respecto al nivel cero de hace 20 años. Quiere decir que esta gente lo que está haciendo es creando más pobreza. Ahora se aceleró en el gobierno, y eso es importante recalcar a usted que es politólogo y a la doctora también, que son politólogos, que es que se aceleró en los gobiernos de Carlos Alvarado y de Luis Guillermo Solís. O sea, en los gobiernos PAC lo acentuaron. Y ellos comienzan a decir que no, que la pobreza, pero están hablando de la pobreza multidimensional. Claro, la pobreza multidimensional es como un amortiguador, como un buffer. No, es que la pobreza multidimensional es una nueva forma de medir la pobreza, que es válida, pero que es sobre la base de logros en educación, en salud, que hemos logrado los costarricenses. Vuelvo a la fecha, de 1940 y tal vez un poquito más en el tema de educación, hacia adelante. Entonces es muy fácil, cuando la pobreza empieza a aumentar sustancialmente, el PAC rápidamente se guinda de esta medición nueva que es en el gobierno de Guillermo Solís, que se implanta, que es la pobreza, medirla multidimensionalmente. Claro, ¿por qué? Porque Costa Rica ha hecho una inversión social importante muchos años antes de que el PAC apareciera, y cambiar la fórmula, y ya no solo hacerlo desde el punto de vista de ingresos, donde el PAC cada día golpea más los salarios públicos y privados, y donde los servidores privados caen en la trampa de la guerra contra el sector público, porque ya ellos han sido disminuidos en sus salarios y en sus jornadas laborales, y ahora entonces hay que poner el ojo al sector público. Es un poco esa estrategia del PAC. Ahora se nos va el programa, María Esther. Aquí hay una pregunta de José W. Hernández. ¿Hay posibilidades de escapar del PAC? Dice José W. Hernández. Yo creo que sí, el pueblo costarricense, y no solamente de escapar del PAC, sino de reconstruir Costa Rica. Es que la gente a veces me dice, es que aquí lo que hay que hacer es reactivación económica, que ya lo abandonó el plan. Bueno, ya abandonó el supuesto plan el gobierno, ya dijo que abandonaba el gobierno. Pero es reactivación social, es reactivación política, y sobre todo es reactivación cultural. Nos han quebrado la parte cultural de este país. Nos están quitando costumbres, tradiciones, nos están modificando valores que debemos defender. Esa parte axiológica es fundamental, que Costa Rica la tenía hace pocos años. Y 30 segundos para irnos. Y Otón Solís y su silencio total sobre todo esto. No, porque él fue el que formó el PAC, y él está muy acomodado allá en el BCE, ¿verdad? $20,000 mensuales. Bueno, sí, él está en una zona de confort y está dejando que el gobierno pase. Pero sí, yo le respondo a ese compañero, a ese amigo, y a cualquiera que se haga esa pregunta: Costa Rica puede reconstruirse, pero eso sí tiene que ser un trabajo de todo el pueblo. O sea, el pueblo es el que tiene que reconstruir a Costa Rica, no ningún gobierno, ni el PAC, y puede ayudar a un nuevo gobierno, porque ya entramos al año 21. El año 21 va a estar difícil, crisis económica,
más desempleo, más pobreza, el COVID que todavía no lo hemos podido superar y el año electoral. No, y agregarle lo peor de todo, un gobierno incapaz en todos los campos. Muchas gracias a María Esther y muchas gracias a Luis por habernos acompañado. Los esperamos mañana a ustedes, estimados oyentes. Recuerden que nos quedan 2 programas. Vamos a tener programa mañana miércoles y el jueves lo vamos a hacer como hacemos siempre los viernes que no tenemos programa porque es 25 de diciembre. Vamos a abrir el micrófono para conversar con el oyente el jueves 24 de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias y recuerde que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política